Hemos llegado ya al estudio bíblico número 32, titulado La Iglesia de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos pueda inspirar para entender esto, que es más importante de lo que parece en realidad. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí hemos llegado. Nos has dado la vida, nos has dado a tu Hijo, el Evangelio para conocer el plan de la salvación. Ayúdanos ahora a entender qué significa realmente la palabra iglesia y quién es la iglesia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos con la primera pregunta. ¿Qué significa el término iglesia? Porque aquí hay una gran confusión en los cristianos. La mayoría de cristianos piensa que el término iglesia corresponde a mi denominación, sea cual sea. Pero bíblicamente hablando, la palabra griega iglesia, que es eclesia, es cuerpo de creyentes verdaderos, podríamos decir, porque también hay falsos creyentes o falsos cristianos, según dice el Nuevo Testamento. Así que, bíblicamente hablando, el término iglesia no significa denominación. El problema es que cada una de las denominaciones aplica este término bíblico a su propia denominación. Pero eso no es una interpretación correcta de la Biblia. Y vamos a verlo. ¿Qué dijo Dios en el Edén cuando todo era perfecto? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ninguno de nosotros podría cumplir el propósito de Dios de forma individual. Por eso vamos a ver cómo en el Evangelio se llama a la iglesia o eclesia. Dice Efesios 1, 20, 23, el cuerpo de Cristo. O sea que somos los que verdaderamente hemos aceptado por la fe a Cristo y estamos en el camino que lleva a la eternidad, somos cuerpo de Cristo. Y a veces pensamos que los que están en otra denominación no son cuerpo de Cristo. Solo mi denominación y solo los miembros de mi denominación son el cuerpo de Cristo, pero bíblicamente eso no es así, porque vamos a ver cómo el mismo Jesús lo expresó. ¿Por qué se le llama el cuerpo de Cristo en realidad? También se le llama la esposa de Cristo y se dice en Efesios 5:30, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cuando aceptamos a Cristo y aceptamos su sacrificio, somos parte de Cristo y estamos unidos a Cristo como si fuéramos una esposa. Así que nadie puede decir que ama a Cristo y no ama a su esposa, que es la eclesia, el grupo de creyentes. ¿Quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo? El apóstol Pablo les va a decir a los corintios, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Observa que él está hablando en términos espirituales y no denominacionales. ¿Y cómo llega a ser uno miembro del cuerpo de Cristo? Por medio del Espíritu de Dios a través del bautismo, dice el mismo Pablo. Y si esto es así, ¿cuántas iglesias o cuerpos tiene Cristo en realidad? Pero claro, utilizamos el término iglesia para referirnos a denominación, pero no es así. Fíjate que en Efesios va a decir, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo de Cristo, un espíritu.
Existen muchas denominaciones, pero existe un cuerpo de Cristo, una iglesia espiritual, un grupo de fieles. ¿Y para qué necesita Dios una iglesia? Dice en 1 Timoteo, para depositar en ella su verdad y transmitirla al mundo. Para depositar en ella su verdad. ¿Y qué es la verdad? Dijo el mismo Jesús, la palabra es verdad. También dijo, yo soy la verdad. Vamos a ver a qué se compara la verdad en la Biblia. En 1 Timoteo leemos a la salvación. Así que no es de extrañar que Dios desee que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad, porque la verdad es salvación. Y solo conociendo la verdad sobre el carácter del amor de Dios y también el carácter del enemigo, podemos esperar hacer una elección inteligente. Tenemos que conocer la verdad y la mentira para poder escoger. ¿Y de qué depende el hecho de que seamos verdaderamente libres? Observa que lo va a decir otro de Jesús. Del conocimiento de la verdad, por eso dijo, la verdad os hará libres. La verdad nos hará libres. Y si nuestra salvación depende del conocimiento de la verdad, ¿crees que Dios lo ha hecho difícil poder conocer la verdad? Dijo él, bueno, dijo en realidad, el apóstol Juan dijo, tanto en el Evangelio de Juan como en Apocalipsis, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. O sea que la luz de Dios, la verdad de Dios, va a alumbrar a todo hombre para que cada uno de ellos tome la decisión de aceptarla o rechazarla, de aceptar la verdad y formar parte del cuerpo de Cristo o no formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Y a cuántos se les da la oportunidad de conocer la verdad? Dice Tito 2:11, a todo hombre. Entonces la pregunta que surge es ¿por qué se va a perder tanta gente entonces? Si se va a dar la oportunidad de conocer la verdad a todos los hombres. Dice segunda de Tesalonicenses, no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Observa que los que se pierdan es porque rechazan. No quieren la verdad, no quieren la salvación. Así que se van a perder por su propia responsabilidad. ¿Y qué harán los que quieran obedecer a Dios de verdad? El mismo Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. El que escuchar la voz del pastor. ¿Y qué dijo Jesús que harían sus ovejas además de oír su voz? Mis ovejas me siguen. Como le dijo Jesús a la mujer samaritana, este es un texto sumamente interesante, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, no solo vale tener el espíritu, sino que el espíritu tiene que llevarle uno a la verdad. Y no solo vale tener la verdad si no se tiene el espíritu. Así que los que verdaderamente sean la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, van a tener el espíritu y la verdad. Las dos cosas. Primero viene el espíritu que nos dirige a la verdad. Puede haber muchas personas en este mismo momento que estén en el espíritu viviendo a la luz que tienen, no tienen toda la verdad, no obedecen a Dios en todas las cosas que Él pide, no están cumpliendo plenamente la voluntad de Dios, pero el Espíritu los va a llevar a la verdad para que obedezcan a Dios en todo, para que sigan formando parte
de la Iglesia de Dios. Ahora, en la medida que uno, a través del Espíritu, va descubriendo la verdad, va dejando atrás a los que no quieren aceptar la verdad. Entonces, a lo largo de la vida siempre ha habido una selección, siempre ha habido un antes y un después en las vidas de las personas que van aceptando la verdad, porque inevitablemente, en la medida que uno va creciendo y aceptando la verdad, algunos de los amigos o incluso hermanos de denominación se quedan atrás porque no quieren seguir avanzando en la verdad. ¿Y cómo se llamaba la Iglesia de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento? Observa cómo se va a referir en el libro de los Hechos. La congregación. La congregación. Es interesante este término. Era una congregación. Está haciendo referencia, obviamente, al pueblo de Israel en el desierto. No eran una denominación, eran una congregación. Por eso una congregación donde se reúnen un grupo de personas fieles que adoran a Dios en espíritu y en verdad, son iglesia de Dios. E insisto una vez más, no es la denominación lo que me garantiza ser pueblo de Dios. Lo que me garantiza eso es adorar en espíritu y en verdad. ¿Está todo el pueblo de Dios en una sola iglesia hoy, diríamos en una sola denominación? Dijo Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea que el mismo Jesús, cuando hablaba a sus discípulos que eran parte, Jesús estaba creando su eclesia, su congregación de fieles, y les dice, hay otras ovejas, hay otras personas que todavía no pertenecen a esta iglesia que estamos fundando, que luego se llamó Iglesia Cristiana. Pero si son ovejas de Dios, quiere decir que en la luz que tienen son fieles. Y cuando una persona quiere formar parte del cuerpo de Cristo, ¿puede realmente un cristiano vivir de forma independiente fuera de ese cuerpo? Dice Colosenses, fuisteis llamados a la paz en un solo cuerpo. También se dice en Romanos, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, a veces se puede caer en el error de pretender vivir una vida cristiana aislado de todos el resto de cristianos fieles. Es fácil pensar que podemos llegar a alcanzar una madurez cristiana que no nos hace falta los demás. Pero cuando un cristiano acepta a Cristo y quiere vivir y crecer en el camino de la santificación, entra dentro de una familia espiritual, que es la iglesia de creyentes fieles de Dios, la eclesia, también llamado congregación. Dios reparte dones espirituales a cada cristiano. ¿Qué provecho tienen los dones que Dios nos da si no fuéramos a una congregación? Dice 1 Corintios, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, y yo añado de los demás, que los dones son para provecho de los demás. Y formar parte de una congregación de fieles, de una iglesia, es parte del plan para nuestro propio provecho espiritual, porque nadie puede vivir aislado. ¿Dónde podemos encontrar en la Biblia que el cristiano tiene que asociarse con otras personas para cumplir su misión? Hay dos textos especialmente que son los siguientes
sobrellevad los unos las cargas de los otros, dice Gálatas 6:2. Y en Romanos leemos, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. También se dice en Efesios, os ruego que andéis soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Esto es una forma de practicar el cristianismo. Soportar al que quizás no está tan avanzado en el camino como yo o no tiene tanta experiencia. Soportar para lo que se supone tú tienes un don, otros no lo tienen, tú tienes que compartirlo con los demás. Por eso se dice también en Efesios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos quiere decir ayudaros unos a otros, apoyaros unos a otros. Es en la unión que está la fuerza de los cristianos. También se dice en Colosenses, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Aquí este verbo de soportar, también lo hemos visto aquí, en este caso someteos, pero aquí dice soportaos. Soportar, esa palabra en griego también quiere decir sostener, sostener, quiere decir. ¿Por qué dijo Pablo que era recomendable congregarse como iglesia? En el libro de Hebreos vamos a leer, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y dice exhortándonos, dice congregarnos, reunirnos, porque cuando nos congregamos podemos animarnos unos a otros. Por eso hay que siempre buscar la posibilidad de congregarse con hermanos fieles, con hermanos que estén en la fe, que quieran crecer en el camino de la santificación. Tanto más dice cuando aquel día, se refiere a la segunda venida, se acerca. Así que es algo que es importante que entendamos. En primer lugar, que Dios tiene una iglesia espiritual de fieles que van a ser personas que vivan el espíritu y van a obedecer, creer primero y obedecer la verdad. Y que en el tiempo del fin los fieles, el remanente que va a quedar, va a ser un grupo de personas que estén en el espíritu, estén en la verdad y obedezcan a la verdad. Y en este tiempo final va a ocurrir algo que va a ser una separación entre aquellos que verdaderamente son fieles, que van a salir de todas las denominaciones para formar un remanente fiel. Y el resto, que no habrá salido, quedará integrado dentro del mundo, dentro del nuevo orden mundial, que es político, económico y religioso, y formarán una gran iglesia apóstata ecuménica dirigida por el Vaticano. Esa será la gran separación entre los fieles y los que no lo son. Hay una anécdota curiosa que ocurrió en cierta ocasión cuando dos muchachos vecinos estaban cuidando ovejas y curiosamente las ovejas de los dos se entremezclaron. Y claro, al haberse mezclado, pues era difícil reconocerlas a todas, porque cada uno tenía un gran rebaño. Entonces, lo que ocurrió
fue muy, muy interesante cuando cada uno de los pastores se despidió y se separaron. Cada una de las ovejas siguió a su pastor y ese rebaño que se había mezclado se separaron. Así es como cada uno pudo recoger a sus ovejas cuando se separaron y cada uno siguió su camino. Y así va a ocurrir, y ya está ocurriendo, de hecho, está ocurriendo una gran separación en el cristianismo. Y los fieles están quedando a un lado y los que no son fieles están obedeciendo al Estado, obedeciendo a las grandes corporaciones y obedeciendo los planes del orden mundial. Por eso yo estoy viendo en este momento como los rebaños de Dios y el rebaño de Satanás se están ya separando en este momento. Y yo desearía que tú obviamente estés en el rebaño de aquellos que adoren en espíritu y en verdad. Que el Espíritu Santo te lleve a toda la verdad para que tú puedas formar parte de la eclesia, de la iglesia espiritual de fieles, llamados 144.000, que van a estar esperando a Cristo cuando Él vuelva. Que Dios te bendiga y eso sea una realidad. Amén.